Nos conectamos ahora con el presidente de la Comisión de Seguridad, el senador Iván Flores, que ha sido muy crítico y ha expresado su preocupación. Senador, muy buenos días por lo ocurrido en las últimas jornadas, desde el viernes hasta el martes, 16 personas asesinadas a balazos, incluso una de ellas de 47 tiros en una población de la ciudad de Viña del Mar. Muy buenos días, Iván. Buen ¿Qué día, tal? Carola. Buen día, Fernando. ¿Qué expectativa tiene de la reunión que se va a producir en 25 minutos más en La Moneda, que va a encabezar la vicepresidenta Carolina Toá y a la que asistirán los jefes de las policías, el fiscal nacional y el equipo de seguridad del Ejecutivo? Bueno, la verdad es que expectativa, excepto tener que reconocer que tenemos un problema importante en Chile y que ha venido creciendo, que no ha tenido un contrapeso real, no creo que sea mucho más. Lo que nosotros hemos estado planteando desde la Comisión de Seguridad, personalmente, y no de ahora, sino que hace 2 discusiones de leyes de presupuesto, es que el crimen organizado se defiende con instituciones fuertes. Y el defender con instituciones fuertes, pasar desde la situación que hemos tenido por décadas, una institucionalidad que estaba de alguna manera preparada o medianamente bien preparada para el Chile que teníamos, pero no está preparada ni por cerca para el Chile que estamos teniendo y el que vamos a tener. Y eso lo hemos venido diciendo, pero aquí tenemos un problema con el Ministerio de Hacienda más que con el Ministerio del Interior, con el gobierno en general, de ver cómo se entiende esto y cómo se responde correctamente y adecuadamente a lo que nos está y nos va a seguir pasando. La instalación del crimen organizado se produce y se permite exclusivamente por la debilidad institucional. Recordemos que en Chile, Carola, Fernando, buena parte de los hallazgos, el financiamiento irregular de la política, la colusión y lo demás, y muchas otras cosas que nos han pasado como país, no ha sido producto de la fiscalización en la institucionalidad pública, ha sido peleas entre los privados involucrados que al final salta a la luz y en ese momento se investiga. No tenemos la capacidad para adelantarnos. Y en este caso, cuando se trata de crimen organizado, que no son ningún niño de pecho, son holdings empresariales para cometer delitos y para poder organizarse y penetrar el territorio, claramente no tenemos un aparato de inteligencia que sea capaz de anticiparse. No tenemos hoy día, y si vamos, si me permites en un segundo, el país imaginario. En un país imaginario uno tiene una comunidad que convive en donde existen delincuentes que se persiguen a través de un persecutor bien organizado y bien proporcionado al número de crímenes y al número de la población, cosa que en el caso de nuestro Ministerio Público, y lo están diciendo y lo hemos estado diciendo, ni por cerca se acercan a los estándares que Chile hoy día necesita. Una vez que el Ministerio Público trabaja, se supone que se administra justicia con firmeza. El Estado de Derecho es la prioridad. Y luego aquellos delincuentes que son aprendidos, juzgados y condenados van a centros penitenciarios que en nuestro caso estamos al límite del colapso. O sea, estamos sobrepasados en cerca de 14.000 o 15.000 internos respecto a los cupos que tenemos. Pero previo a esto, muchos de los crímenes se anticipan y se evitan teniendo un sistema de inteligencia y con policías preparadas tecnológicamente y con funcionarios dedicados a hacer la pega. Y en ambos casos tenemos una inteligencia desmantelada en Chile. La ANI tiene 150 funcionarios. Nosotros hace 2 semanas estuvimos trabajando con los sistemas de inteligencia españoles y vemos que en la suma son alrededor de 7.000 funcionarios que están trabajando con agentes de campo. Nosotros en Chile no tenemos agentes de campo. Constitucionalmente no se le permite a la ANI 150 funcionarios, que son en su mayoría, y bueno, y un esfuerzo se hace, son analistas de lo que aparece en la prensa. No tenemos agentes de campo. Estamos conversando con Iván Flores, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado. Fernando. Sí. Iván, le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con qué tanto siente usted que esto, porque hay mucha discusión al respecto, es un fenómeno que es global o es algo que se ancla mucho más en los flujos migratorios. Bueno, en primer lugar, esto ya no es un problema local, ni siquiera es un problema regional
de la condición de latinoamericanos que somos. Lo estuvimos viendo la semana pasada en un encuentro que yo solicité en Parlaméricas, que son 35 países, incluyendo los de habla inglesa del Caribe. Es un fenómeno planetario. O sea, hoy día, cuando la primera preocupación que tiene la Unión Europea es el control del crimen organizado, particularmente en lo que tiene que ver con la trata de personas. Ojo con esto, Carola, Fernando. Los crímenes ya no están centrados particularmente en el narcotráfico o en la pesca ilegal, ojo, pero el narcotráfico, que siempre fue el núcleo de atención de la institucionalidad, hoy día se abre y comienza a aparecer algo que es tal vez tan o más horroroso como puede ser el hecho de que se capturen personas a través de el uso de droga. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque ni siquiera en todas las regiones de Chile tenemos disponibilidad de camas psiquiátricas para poder sacar de allí a la gente que cae en la droga. Entonces van cayendo en un hoyo tan profundo que finalmente no hay un lazo del tamaño tal que permita sacarlos de ese hoyo a quienes caen en la droga. Primera cosa, hice ese paréntesis. Pero me quiero centrar en el tema que hoy día preocupa a los europeos particularmente y que comienza allá a preocupar a los latinoamericanos, y es la trata de personas. La trata de personas tiene que ver particularmente con una migración no del todo controlada. Y en nuestro caso, quiero decir que es mucho peor, porque en el caso europeo, tú tienes los países trabajando no al interior de su frontera, no tienen frontera, sino que es la periferia. Y, por ejemplo, hay algunos que tuvieron que reforzar mucho su frontera terrestre, otros la frontera marítima, y han dotado de embarcaciones de alta mar, embarcaciones rápidas, aviones detectores de todo tipo, en fin, para poder evitar. Y han tenido que incluso crear unidades de control de la migración en los países de origen, particularmente en el cordón del Sahel africano. En nuestro caso, chileno, seguimos teniendo las fronteras abiertas. El estado de excepción constitucional, comillas, acotado, no permite que las Fuerzas Armadas puedan cumplir con soltura su tarea, senador, en los 800 kilómetros que tenemos con Bolivia y los 200 kilómetros que tenemos con Perú. Estamos conversando con Iván Flores, senador presidente de la Comisión de Seguridad, y yo a propósito de que lo menciona, estado de excepción, un estado de excepción en este momento para las zonas más conflictivas de la región metropolitana y de la región de Valparaíso, ¿usted lo apoyaría? Mira, a ver, sería re fácil decir que sí, Carola. La primera pregunta que uno se hace, ¿y con qué atribuciones? Si en el norte, cuando tienen toda la cancha para jugar, las Fuerzas Armadas se le acota exclusivamente a intentar impedir el traspaso de la línea fronteriza y a lo más hacer un control de identidad. La mayoría de los inmigrantes no tienen nada. Y lo que tenemos al otro lado de la frontera son verdaderas empresas organizadas para poder trasladarlos, tomarlos en bus y trasladarlos a las ciudades en donde son muchos de ellos presas de este comercio ilegal de personas. Iván. Y en la macrozona sur pasa más o menos lo mismo, son disuasivos. Entonces, ponerlo en la región metropolitana, Fernando, Carola, la verdad es que primero no tenemos los funcionarios suficientes, tenemos un problema con conscripción. Hace rato que Chile debería invitar a jóvenes que quisieran aprender un oficio, que quisieran, en fin, a que se sumen a la conscripción. Pero no está ocurriendo, tenemos un problema de conscripción. Por lo tanto, no hay funcionarios suficientes. Lo segundo es, ¿y para qué? ¿Con armas letales? ¿Contra quién? ¿Contra un enemigo que no se ve? ¿Contra bandas que aparecen y desaparecen en una fiesta? Mira, acaba de ahora, de madrugada, haber otro muerto más a balazo y hay 2 heridos también a balazos extranjeros, ¿no? Y lo que ocurre aquí, y si me permiten solamente un segundo, y sé que soy chachariento porque me motiva a contar todo lo que uno sabe para que la gente se entere, pero ¿sabes lo que ocurre, Fernando? Tenemos 2 millones de migrantes en Chile, y de los cuales hay 1.300.000 en trámite de regularización, hay 200.000, para hablar en cifras redondas, de gente que se empadronó voluntariamente, pero hay un número que nadie sabe cuántos son. Según Migración pueden ser 100.000, 150.000, según otros 300.000, que no se quieren empadronar, que nadie sabe quiénes son, dónde viven, cómo se llaman,
no hay huella de ADN, no hay logaritmo facial, no hay ADN, no hay nada. Incluso algo peor, senador, incluso algo peor, un pequeño paréntesis, a propósito de la captura en Costa Rica del eventual asesino del teniente Ronald Ojeda, disidente del gobierno de Maduro que vivía en Chile, estaba vigente la orden de expulsión, estaba vigente la orden de búsqueda internacional de captura y se le estaba otorgando un permiso de trabajo, todo al mismo tiempo, todo por el mismo Estado, que es el Estado de Chile. Sí. Y esa es una persona identificada, que tenía un número, que tenía un nombre, no era un NN. Entonces es realmente dramático. Fernando. Bueno, otra muestra más de que los sistemas en Chile no conversan. Mira, ¿cuántos años llevamos, Carola, Fernando, intentando que las instituciones del Ejecutivo, mira, yo soy un parlamentario, no tengo atribuciones para poder hacer modificaciones institucionales o promover proyectos que tengan que ver con financiamiento público? Le hemos estado diciendo hace mucho rato, pónganse de acuerdo para tener un banco unificado de datos. El famoso BUD. Llevamos ya 16 años tratando de que ese banco que maneja el Ministerio Público tengan acceso y lo alimenten distintas instituciones, las policías, ambas, que no se escondan la pelota entre ellas, que trabajen en conjunto, que compartan información. Y todavía no lo tenemos. Entonces lo que acaba de decir la Carola, a mí me parece que es parte de la realidad y la debilidad institucional. Senador, ahora, cuando este tipo de situaciones está como está, empiezan y uno puede advertir perfectamente con anticipación cosas que van a venir. Por ejemplo, en las elecciones van a venir una cantidad enorme de candidatos que van a proponer que vuelvan las armas a la población, que vuelva la pena de muerte. Y va a pasar eso, nadie le puede extrañar si es que siguen las cosas así. ¿Cómo ve usted justamente esas posibilidades dentro del parecer de la ciudadanía? Hay que ponerse en el zapato de la gente que ya perdió sus libertades, Fernando. Cuando ayer, por ejemplo, a raíz de esta última matanza, decíamos que el presidente apriete los dientes, y aprieta los dientes porque aquí tenemos que proponerle a la ciudadanía un cambio. No podemos seguir haciendo exactamente lo que hemos venido haciendo, porque eso no sirve, no resuelve un problema que ya tenemos instalado en el país, que hoy día es esta rivalidad, esta lucha que hay entre distintas bandas. Y ojo, que aquí no estamos hablando de banditas, no estamos hablando de un grupo de personas que se juntaron en un barrio y deciden delinquir. Estamos hablando de que los que se mueren y los que matan son los soldados de estos holdings de distintos negocios que ya están instalados en Chile. Empezando por el contrabando, ¿no? El contrabando de ropa, que es lo que vemos en todas las aceras de Chile, miles de personas, particularmente extranjeros, vendiendo lo que alguien le entrega, que no paga impuestos, que no en fin, no da boleta, podríamos hablar. Usted dijo eso de que el presidente tenía que apretar los dientes. Quisiera que nos concentráramos un momento en las declaraciones, digamos, del Ejecutivo sobre esto. Por una parte, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, dice que no estamos peor o que estamos mejor que países vecinos, lo cual ha sido criticado. Y el presidente Boric, al irse a Paraguay, dice que hay que acelerar el fast track de seguridad. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de avanzar en la agenda de proyectos legislativos que incluye proyectos importantes y que no avanza con la suficiente rapidez? Hay un dicho que estaba tratando de acordarme, no quiero equivocarme, pero ¿cómo se llama? El consuelo de... Mal de mucho consuelo de tontos. Sí. O sea, yo no me puedo quedar tranquilo y conforme pensando en lo que está pasando en el vecindario, porque entonces en Chile estamos mejor y entonces quedémonos tranquilos, sigamos haciendo lo mismo, no hagamos el esfuerzo adicional. Y ojo, no estamos tan distintos de otros países. Mira, a ver, y corrijo a la ministra Vallejo. El número de fiscales por cada 100.000 habitantes de Colombia son 12, en México son 11, en Ecuador son 7, en la Unión Europea completa, los 27 países, son 11,6 fiscales por cada 100.000. Nosotros tenemos 3,6. El número de causas por fiscales en Latinoamérica no sobrepasa las 1.600 causas por fiscal. Nosotros tenemos 2.800. ¿Cómo quieren perseguir? No sé. Nosotros hace 3 semanas atrás aprobamos un proyecto de ley que al final fue una miscelánea de cosas, de la reformalización, que crispó los nervios en algunos,
también hicimos lo terminar con la puerta giratoria, porque fíjense, miren lo grave de esto. Del total de causas, aquí cada región es distinta y aquí hay un proyecto de ley que nosotros ya hace rato hicimos la modificación constitucional, que es la de tener un fiscal suprarregional, porque los fiscales son autónomos, pues igual que los jueces de garantía. Entonces tenemos un loquito como el que tuvimos en el norte, que puso en la vitrina a 56 o 58 testigos protegidos, porque a él se le ocurrió, o el otro señor que tenía un venusterio para que los presos de alta seguridad puedan tener relaciones sexuales, conexión con sus familiares, etcétera. O la señora que el caso más importante que han tenido en la región de Coquimbo, crimen organizado, se le ocurre retar al fiscal, pero quedaron libres. O sea, cuando tenemos la autonomía, que debe ser la autonomía de los jueces, pero tenemos gente que no está preparada para esto, la verdad, entonces, escucha, a ver, y aquí no podemos entregar el país. Senador, no podemos entregar el país. Entonces, a mí me parece bien que haya gente, o sea, no me parece bien, digo, es natural que haya gente que empiece a pedir la pena de muerte, que empieza a pedir, en fin, todo el tipo de cosas que la gente desesperada, que ya perdió sus libertades, recurran a todo para intentar volver una vida un poquito más normal y terminar con este miedo que ya empieza a ser en algunas poblaciones de Chile terror. Hay gente que no puede salir a sus trabajos, no puede dejar su casa, no se atreven a salir cuando oscurece, suma y sigue. Senador, ¿qué le parece la petición de renuncia al equipo de seguridad del gobierno por parte de la oposición? ¿Debiera salir alguien? Estamos hablando de la ministra Carolina Toá, del subsecretario Monsalve, del subsecretario Eduardo Vergara. Yo creo que esto va más allá, Carola, de sencillamente el responsable de la seguridad interior. Este es un tema que el gobierno tiene que entender, empezando por el ministro de Hacienda. Nadie ha dicho nada de Hacienda. Y cuando vamos a la discusión presupuestaria y tenemos que decirle a la gente, señores, la PDI va a tener un colapso en la administración de sus datos, y no le pasaron la plata, esto fue el año pasado a principios, y en noviembre tuvieron un blackout. Tuvieron un blackout de datos. O sea, cuando los sistemas se saturan y llegan a un estándar, el sistema se autoprotege y bloquea. Cuando tienes todos los testigos, cuando tienes todos los delincuentes registrados en una base de datos y esa base de datos entra en blackout, entra en un colapso, porque gravísimo. Ya estaba saturado. Pero mi pregunta es si alguien tiene que asumir la responsabilidad política de una crisis que no cede. Yo creo que la responsabilidad política la está asumiendo el gobierno en su conjunto. No pasa por una salida. No, yo creo que no. Yo creo que lo que tiene que haber hoy día es el convencimiento del gobierno que tiene que cambiar de rumbo y tiene que cambiar de mano. Pero el gobierno dice que el presidente... Prioridad. Pero el presidente dice, son los parlamentarios los que tienen que aprobar el fast track. En eso tienen que gastar su energía. Así vamos re bien entonces, porque yo le tiro la pelota a uno, le echo la culpa al otro, y no se trata de esto. Mira, a ver, pero veámoslo, senador, veámoslo en términos concretos. Si es que usted tuviera el poder para poder implementar de inmediato la primera de la serie de medidas que deben seguir, ¿cuál sería esa primera medida? Si yo tuviera el poder, te digo, te entrego una lista de 200 sugerencias de inmediato, como para poder fortalecer no solamente la institucionalidad policial, fortalecer a la comunidad. Si el primer vulnerable... Aquí no toda la culpa es del invasor, la mitad de la culpa es del invadido. Y en el invadido estoy hablando del Estado, estoy hablando de una comunidad desorganizada, estoy hablando de instituciones que no están protegiendo a nuestros jóvenes. Sube y sigue. No voy a meterme en eso porque eso sería otra conversa. Pero lo que yo estoy diciendo, Fernando, pero a es que propósito mientras de eso... nosotros no tengamos... Sí, discúlpele, termine, Termine, por favor. Dale, termina. Yo lo que digo es que el Fast Track es una lista de proyectos que están más o menos en sintonía. Hay algunos que están desbalanceados, que son más urgentes que otros. Es el gobierno el que tiene que proponer o a lo menos acompañar proyectos que tengan que ver con modificaciones institucionales, que son la gran mayoría. Tenemos que darle una vuelta, no podemos manejarnos con la misma institucionalidad. Y cualquier cambio que yo haga, por ejemplo, dejar que los carabineros o hacer que los carabineros dejen de hacer notificaciones judiciales, dejen de hacer contratación de lesiones, dejen de hacer trabajo administrativo y salgan a la calle, porque entonces lo que está pasando hoy día es que un pequeño proporción de carabineros efectivos están en la calle, los otros están haciendo esas otras tareas y más del 30% con licencia médica. Eso depende del Ejecutivo, 100%. No es un proyecto de ley que resolvemos eso. ¿Por qué?
Porque si yo hiciera un proyecto para contratar funcionarios administrativos comunes y corrientes para que hagan la pega al interior de los cuarteles y ese carabinero que salió de un grupo de instrucción salga a la calle, es inconstitucional, es inadmisible. Y si vamos a trabajar en serio, yo no puedo presentar un proyecto inadmisible por buena idea que sea si no lo patrocina el gobierno, primera cosa. Lo segundo, no podemos presentar proyectos que digan relación con financiamiento. Si yo le digo al gobierno, mire, aquí tiene un proyecto de ley para poder dotar a los puertos de Chile de un sistema, no solamente escáner, de un sistema que evite la corrupción en la dirección de aduanas o en el sistema portuario, y que necesitamos tener 4, 5 o 10 escáneres de alta velocidad, van a decir, es inadmisible, ¿usted por qué se mete si esto es financiamiento público? Cada escáner cuesta 3.000 o 4.000 millones. ¿Y sabes cuánto de las cargas que entran y salen de Chile somos capaces de revisar? El 3%. Hay un 97% de un país con una economía abierta como la nuestra, que somos exportadores, vivimos de las exportaciones y además nos suministramos de importaciones. Hemos venido sustituyendo nuestra producción nacional por importaciones porque es más fácil apretar un botón que ponerse a producir la tierra, por ejemplo. Yo presidí la Comisión de Agricultura y la situación es patética en el campo y a ningún gobierno le ha importado, ni de izquierda ni de derecha. O sea, cuando tenemos un país que vive de la transacción, yo a lo menos coloco una aduana fuerte si es que me preocupa el contrabando, el tráfico y lo demás. Y resulta ser que apenas el 3% de las cargas se revisan. O sea, somos abiertos por todos lados. Pues entonces, lo que yo digo, no es con un fast track, no es diciéndole, esperamos que el Parlamento transmite tal o cual proyecto para resolver este problema, pero por favor, si el Ejecutivo es el que gobierna, la función de gobierno está radicada en el gobierno, no está radicada en el Parlamento. Además, la función legislativa tampoco es privativa del Parlamento chileno. El gobierno es colegislador. Correcto. Y es colegislador porque si no es con el patrocinio del gobierno, los proyectos que tengan que ver con fortalecimientos institucionales, nuevas tecnologías, adquisición de infraestructura, de dotación de personal, nada de eso se puede hacer si no es con la firma del gobierno. Entonces se equivocó el presidente, se equivocó Iván, estamos conversando con el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, el senador de la Democracia Cristiana Iván Flores. ¿Se equivocó el presidente cuando llamó a los parlamentarios a hacer el esfuerzo? Yo creo que no se equivoca, solo que es incompleto su comentario. Porque en esta situación en que estamos, y no solamente, ojo, no solamente la que más nos preocupa por lejos, que es la irrupción, es la invasión del crimen organizado en Chile. Ojo, uso el término invasión porque es el que creo que ocurre. ¿Alguien sabrá cuántos cientos, cuántos miles o cuántos cientos de miles de hoy día de delincuentes tenemos funcionando en el país y capturando a los jóvenes en los barrios de Chile? Nadie. Entonces cuando el presidente dice, el Parlamento tiene que... como si fuera la solución y el día de mañana. Mira, un ejemplo. El año pasado hicimos la modificación constitucional para tener una fiscalía suprarregional, un fiscal que esté por encima de los demás. Sí, ¿y qué pasó? Bueno, resulta que ahora necesitamos la ley orgánica, pues, porque la modificación constitucional créase la institucionalidad. Bien, creamos la fiscalía suprarregional, pero para eso, para que funcione, necesitamos una ley orgánica que permita operarla, y la ley orgánica todavía está dando vuelta. No tenemos urgencia entre el proyecto de ley antiterrorista, que fue un proyecto que ningún gobierno, ninguno de los 3 últimos gobiernos con sus repeticiones se atrevió a hacer. El primer proyecto de ley antiterrorista lo hicimos los parlamentarios. ¿Y Ministerio de Seguridad? El Ministerio de Seguridad es una propuesta del Ejecutivo y que yo creo que está avanzando bien. Mira, ya estamos para votarlo en la sala esta semana. Si hubiesen estado las cosas y confiando en lo que podemos hacer en la comisión, empezando por el gobierno y también por la derecha, habríamos ya tenido seguramente el proyecto votado en general hace 2 semanas en la sala. Lo que ocurrió es que, y aquí hubo un tema reglamentario, no voy a latear con esto, pero yo podía haber intentado imponer el reglamento, decir, no, pues señores, si aquí no estamos para cambiar las cosas. La Comisión de Seguridad dijo, esto se rechaza porque quedó un desastre en la Cámara de Diputados y esto se aprueba porque está bien, va en la línea matriz. Sin embargo, en el momento en que íbamos a votar, bueno, se presentó la derecha diciendo, mire, nosotros vamos a rechazar toda esta cuestión, por favor, bueno, posterguemos. Viene el gobierno y nos dice, miren, ¿sabéis qué más? Tratemos de llegar a un acuerdo. Me pareció razonable y por lo tanto accedimos. Accedimos a que nos diéramos un tiempo
para que se llegue a un acuerdo con la derecha, que es la que se puso dura, y el gobierno temblequeó. Y Ya, en ese pero es que escenario entonces deberíamos uno, votarlo la próxima uno semana. entiende, senador, más bien, uno lo que observa, a lo que asiste, es a que los tiempos de las negociaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento son demasiado mucho más lentos que las urgencias de lo que se está produciendo en la calle. Entonces, el gobierno por una parte dice, sí, yo puedo tomar medidas administrativas, pero necesito también el apoyo del Parlamento para avanzar en las cuestiones estructurales, y el Parlamento dice, la responsabilidad del Ejecutivo que tiene que tomar medidas administrativas. Además, Póngale urgencia. Sí, pero usted está diciendo una cosa que es súper importante, que no necesariamente toda la gente entiende cómo funciona. Usted dice, claro, se pueden poner una serie de medidas, pero el financiamiento no corre por parte del Parlamento, corre por parte del gobierno central. Y si es que no hay plata detrás de las ideas, bueno, básicamente van a quedar en ideas nomás. Es que si no hay plata detrás de la idea, Fernando, no hay proyecto. Porque si el gobierno no le pone patrocinio a esos cambios que algunos solicitan, da lo mismo el color político y el sector. Si el gobierno no le pone ese patrocinio y el visto bueno, no hay proyecto. Ya, pero si el gobierno le no pone urgencia, suma urgencia, discusión inmediata, sabiendo que no tiene los votos, es una raya en el agua, es un gesto vacío. Bueno, ahí sí es responsabilidad nuestra. Y ahí sí, entonces, los jefes de bancada, los bloques políticos, intentaremos conversar con el otro. Yo no le tengo temor a eso, al revés. Mira lo que pasó con la votación del secreto bancario. La derecha se opuso tenazmente siquiera a discutir esto. Y sin embargo, en la comisión, luego de 140 modificaciones del proyecto original que partió en marzo del año pasado, y a partir de este marzo, el gobierno accedió a hacer una serie de cambios que fueron muy importantes. Y el proyecto que tenemos hoy día no tiene nada que ver con el proyecto que entró, que irrumpió el año pasado en una cosa que era muy peligrosa. Lo que tenemos hoy día es un proyecto bastante sólido y que asegura que ningún cuentacorrentista honesto va a ser expuesto en los medios de comunicación mostrando sus números, ¿no? Estamos hablando de los honestos. Estamos hablando de la persecución del crimen organizado, en donde termina todo el crimen organizado. Porque esto sencillamente son negocios. Entonces los negocios terminan buscando utilidades. El crimen organizado busca utilidades. Y esas utilidades en alguna parte tienen que lavarla para que pueda ese dinero ilegal ser legal. Senador. Y en eso estamos. Senador Iván Flores. La derecha se abstuvo. Sí, la derecha se abstuvo. Son las 8 de la mañana con 2 minutos, se nos acabó el tiempo. Desgraciadamente tuvimos un tiempo largo para poder profundizar esta interesante conversación con el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado. A la hora, senador Flores, en que está convocada esta reunión de alto rango encabezada por la vicepresidenta Carolina Toay, donde va a participar el equipo de seguridad del gobierno, además del fiscal nacional, el fiscal ECO y las jefes de las policías. Sí. Tengo 10 segundos de confianza, como dicen ustedes, minuto de confianza. 10 segundos. 10 segundos de confianza, hablen nomás, senador. Oiga, don Fernando, doña Carola, mira, el gobierno tiene que cambiar de switch. El gobierno tiene que entender que haciendo lo mismo no llegamos a ninguna parte, al revés. Yo creo que sí sabemos dónde llegamos, a tener un desastre porque Chile no tiene la misma preparación que tienen otros países donde ya les mataban a los fiscales, donde ya le mataban a los jueces, donde ya le mataban a los alcaldes, ¿no? Eso ha ocurrido en Latinoamérica. Y si no ponemos coto a esta cuestión, ojalá que no ocurra jamás, pero vamos para allá. Entonces el gobierno tiene que decir, ¿sabe qué más? Este es un punto de inflexión. Hemos tenido 10 muertos desde el sábado, la semana pasada, hasta hoy día, porque se sumó uno más hoy de madrugada. 16, senador, 16. Entre el viernes y el martes. Fin de semana largo. Sí, tienes toda la razón. Terrible. Bueno, en estos 16 que han sido parte de matanzas y que va a seguir ocurriendo porque es parte de cómo funciona el sistema. Y aquí estamos hablando de niños no voy a entrar en esa materia. Yo dije 10 segundos y 10 segundos. Gobierno, cambie de switch. Y para poder cambiar de switch estamos exactamente en el momento. No le eche la culpa al legislativo, no le pase la pelota al legislativo. No, firmamos un convenio de 32 proyectos de fast track y aprobamos 52.
Porque teníamos nosotros otros proyectos y hoy día Está bien. vamos súper acelerados. Tenemos 3 proyectos en simultáneo que son relevantes en la comisión y los estamos sacando. Ok. Pero si el gobierno no se sintoniza colocando la plata, colocando los recursos financieros, tecnológicos, económicos, en inteligencia y no la mezquindad que tienen, en el Ministerio Público, en el fortalecimiento del sistema penitenciario, en aduanas, la verdad, Carola, es que vamos a quedar con un montón de leyes que van a ser letra muerta. Y ojalá no encima de muchos muertos que pudieran ocurrir. Muy bien. Senador Iván Flores, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en CNN Radio. Muy buenos días.